imaginas que esto apareciera repentinamente en la pantalla de tu consola? Bueno, pues esto mismo le pasó a millones de niños hace más de 30 años. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quién fue el responsable de esto y qué problemas le trajo a Nintendo? Todo esto es lo que veremos a continuación en este video. 21 de abril de 1989. Se lanza por primera vez la Game Boy, una consola portátil que en su tiempo se hizo muy famosa. Probablemente algunos de los jóvenes de hoy en día que estén viendo este video se preguntarán cómo era esta consola y cómo se veía gráficamente. Así que para que se hagan una idea, esta consola vendría a ser el equivalente a una Nintendo Switch, solo que en estos tiempos los juegos tenían gráficos más primitivos y la pantalla era monocromática, por lo que ninguno de sus videojuegos se veía a color y se veían como si estarían en blanco y negro. Solo que para ser más exacto, en vez de ser gris, la pantalla se veía de un color verdoso. Y por más increíble que suene a día de hoy, otra diferencia respecto a las pantallas actuales es que la pantalla de la Game Boy no emitía luz propia, por lo que sí o sí necesitabas de una buena iluminación del ambiente para poder ver qué es lo que sucedía en pantalla. 9 años después, el 21 de febrero, se lanza la Pocket Camera, la cual posteriormente salió en América y Europa con el nombre de Game Boy Camera, un accesorio para la Game Boy, la cual permitía sacar fotos y una vez tomada la foto, esta se digitalizaba dentro de la misma consola. Las fotos tomadas se guardaban a una resolución de 128 por 112 píxeles. Sí, así de pequeña era la resolución de las fotos. Y como pueden ver en pantalla, las fotos se veían prácticamente igual a cómo se veían los juegos de esta consola. La única diferencia es que los videojuegos de la consola corrían a una resolución un poco más grande de 160 por 144. Pero el accesorio no solo te dejaba sacar fotos, también tenía distintas opciones. Entre esas, la opción de editar las fotos que había sacado. Sin embargo, había una rara opción que llamaba la atención. Era un botón el cual decía correr, y cuando lo apretabas, salía esta tétrica pantalla, la cual decía de quién estás corriendo. Esto acompañado de la imagen de una persona, toda dibujada y garabateada con caras raras, además de la incómoda e inquietante música de fondo. Y no era solamente la cara de una sola persona, sino que salía una persona diferente cada vez que volvías a poner la opción Run. Pero entonces, ¿a qué se debió esto? Bueno, la verdad es que Nintendo nunca dijo nada de manera oficial al respecto. Sin embargo, por lo que podemos ver, el menú de la Game Boy Camera tiene un diseño muy parecido a la interfaz de los videojuegos RPG de aquella época, por lo que podríamos decir que estaban parodiando este tipo de juegos y que el botón de correr era como si fuese otra opción más del supuesto videojuego. Por lo tanto, la opción Run no sería ni más ni menos que una broma inocente por parte de los desarrolladores. De hecho, si vemos detenidamente las otras dos imágenes, podremos notar que no solamente la música suena algo tranquila y tal vez un poco chistosa, sino que incluso la cara causa algo de gracia también. Si lo pensamos, creo que en realidad las imágenes como tal no deberían de haber causado tanto miedo, pero el hecho de que la consola tenía una pantalla tan limitada en cuanto a gráficos y color hizo que estas caras se vieran más aterradoras. Eso sumado a que al momento de aparecer lo hacían de manera repentina, como una especie de jumpscare. Además, encontrar estas imágenes de Who Are You Running From y Don't Be So Silly era un poco más improbable de lo que piensan, ya que normalmente cuando ponías una o dos veces Run, simplemente salía esta imagen que decía ahora estás cruzando el Ecuador, seguido de la palabra hola en suajilí. La única manera que pudieran salir estas imágenes ocultas era que entraras y salieras varias veces seguidas de la opción Run,
Una vez hecho esto, de manera aleatoria, ya sea al tercer, cuarto o quinto intento, saldría alguna de estas imágenes. Por lo tanto, podríamos decir que los factores que verdaderamente hicieron asustar a los niños fueron los gráficos, el sonido limitado de la época y la aparición inesperada de las imágenes acompañadas del texto de quién estás huyendo, como si se estarían comunicando directamente con ellos. Sin embargo, suponiendo que la idea de Nintendo no haya sido hacer una broma pesada para asustar a los niños y solamente hacer algo gracioso y de buena fe, me parece raro que no hayan pensado en cambiar esto de las caras tétricas. No digo que tendrían que haberlas quitado, pero al menos como mínimo debieron haber cambiado la música de esta imagen en particular. Creo que esta es la única música que realmente se escucha tétrica. Ahora, respondiendo a la pregunta de si esto le trajo algún problema a Nintendo, la verdad es que no he encontrado ninguna información al respecto, así que aparentemente no tuvieron ninguna queja en su contra ni nada por el estilo. En fin, creo que nunca sabremos exactamente por qué decidieron incluir esto, y si lo hicieron con la intención de asustar a los niños o no. Como último dato curioso, mientras buscaba en foros de internet para ver qué opinaba la gente sobre este tema al respecto, había un usuario que supuestamente decía que le habló por Twitter a Hirosaku Tanaka preguntándole sobre esto, y este le respondió diciéndole que las personas de la foto eran empleados de Nintendo, y que otro empleado más se puso a sacarles foto para luego garabatear y dibujar sus caras con el programa de edición de la Game Boy Camera. Y bueno, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, y si desean apoyarme, compartan este video, suscríbanse a este humilde canal, y en caso de que quieran saber cuándo saco un nuevo video, activen las notificaciones. Sin más que decir, nos vemos. Hasta luego.